Bienvenidos a Dale Cuéntame y Pati Agosto presenta. Y como siempre, para el bienestar y el éxito de nuestra comunidad, vamos a continuar con un tema muy importante que es la salud mental y vamos a dar detalles y estadísticas en esta oportunidad y también el tema de la prevención. Para eso tenemos como invitada a nuestra psicóloga Prince Drago. Ella estará conversando con nosotros y dándonos consejos sobre este tema. Bienvenida, Prince. Gracias, Pati. Encantada de aquí de estar con ustedes. Muchas gracias. Y bueno, en anteriores oportunidades hemos hablado sobre lo que es el autoestima, cómo empieza desde que los niños están pequeñitos, cómo manejarlo, esos consejos para los padres. Y ahora vamos a abordar un poquito más adelante, porque vemos que a veces hay ya jovencitos, adolescentes, y queremos saber qué provoca el aislamiento, el bullying o un sentimiento de no ser aceptado en la mente de esos jóvenes. Entonces quisiéramos conversar un poquito sobre eso. Bueno, mira, déjame conversarte que esto del acoso es algo que sí tenemos que ponerle mucha atención en nuestra comunidad. Es algo, razón de muchas llamadas en mi práctica en Healthy Connections y es algo extremadamente preocupante para los padres y para todos nosotros en la comunidad. El acoso puede ser en la persona que recibe el acoso y la persona que es la persona, el bully, ¿no? La persona que el agresor. Entonces, pero desde el punto de vista, los dos son muy malos, los dos, para las dos personas, tanto el que comete la agresión como el que la recibe, es desastroso para la salud mental. Pero quiero hablar específicamente hoy, me quiero concentrar en la persona que recibe el acoso, porque vemos que hay un aislamiento muy profundo como forma de manejar la parte incómoda, la parte emocional de lo que ellos están experimentando. Entonces, es una forma de manejar de forma inapropiada, porque en realidad cuando nosotros tenemos cualquier problema emocional, la respuesta número uno es vamos a conversar, vamos a hablar, vamos a solucionar. Entonces, el aislamiento, desde el punto de vista, no es lo ideal. Los padres tenemos que estar atentos a eso. Si tenemos a un niño que bajo cualquier circunstancia se está aislando, tenemos que ponerle atención y prestarle ayuda a ese niño. El acoso es muy doloroso para los niños, especialmente desde la edad de los 10 a los 12 años. Hay investigaciones de una doctora que yo admiro mucho, Noemí Eisenberg. Ella trabaja en la Universidad en California y ella nos explica que debajo de nuestra parte frontal está la corteza singular. Esa corteza, sobre todo de la edad de los 10 a los 12 años, se activa de tal forma que es la misma área que maneja y gestiona el dolor físico. Cuando los niños desde los 10 hasta los 12 años reciben un no quiero jugar contigo, no me interesa que participes en mi juego y experimentan agresiones verbales de compañeros, aún de personas mayores o en algún momento también de un padre bien intencionado, amoroso, pero que en algún momento no está preparado para una conversación con el hijo, esas palabras se guardan dentro de ese niño y esa furia se puede ir acumulando. Entonces, imagínate un niño que sufre y que tiene dentro de él todo este recuerdo, todo este dolor, y si eso se une a ciertos otros factores, entonces puede ser un factor definitivamente de riesgo, ya sea para la autoestima, ya sea para agresión, ya sea para muchas cosas. Porque ese dolor y ese lo que experimenta el ser humano y a esa edad se convierte en frustración y quizás en agresión también, o en un momento dado quizás los pensamientos no son los correctos, ¿no? Exactamente. Estos niños empiezan a autoevaluarse, pierden la estima personal, hablando de la estima personal, empiezan a evaluarse negativamente, pero también empiezan a evaluar negativamente al mundo. Y en estas prácticas, en realidad lo que ocurre es un rebote, donde conmigo no han practicado empatía.
¿no? Entonces ya ellos también se pueden volver empáticos, no empáticos, pueden también les hace falta empatía hacia los demás y pueden estar expresando y disminuyendo su capacidad de empatía hacia los demás. Y pueden también caer en muchas depresiones, pueden caer en ansiedades, pueden caer en muchas otras dificultades que se van agrandando y se van poniendo mucho más complejas. Y quizás buscan un medio de defensa o quizás la manera como, valga la redundancia, defenderse de las agresiones es también un poquito violenta. A veces con eso tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Sí, sí, porque definitivamente toda esta furia mal gestionada, acumulada, no sabemos dónde pueda, en qué pueda resultar. Eh, entonces sí, es muy importante que lo cuidemos a nuestros niños. Tenemos la responsabilidad de cuidarnos los unos a los otros, estar pendientes en las escuelas. Por ejemplo, yo soy una persona y muchas de mis compañeras, colegas, en donde llamamos a las maestras, llamamos al principal, esto está ocurriendo, esta niña está siendo acosada, y lógicamente que las escuelas tienen cero tolerancia en su póliza, Claro. de donde estas cosas no son aceptadas. Pero como padres y como profesionales y como defensores de la salud mental, tenemos que tomar un rol activo en estas circunstancias, porque queremos proteger a los niños y es devastante. Y el que no termine en una agresión, de todas formas su estima personal son años y años y años de influencia negativa dentro de ellos. Estos niños no alcanzan los ideales que quizás hubiesen podido alcanzar, ya no son los mismos en cuanto a la espontaneidad y en la bondad, en las relaciones interpersonales, algo fuerte de ellos, dentro de ellos, Esto. guardan. Así que tenemos que tener mucho cuidado con las relaciones interpersonales. Claro, y sin embargo, hay solución para todo, ¿verdad? O sea, para lograr alcanzar el bienestar de esa persona que en algún momento sintió esa frustración o fue afectada por un acosador, por un bullying. ¿Cómo se trabaja? Si es un padre de familia, ¿qué hago? O sea, tengo que pensar, porque muchas personas dicen, no, no, yo lo arreglo, hablo, pero esto va más allá. Hay que buscar un especialista en salud mental, un psicólogo, alguien que nos ayude a solucionar este problema porque puede ser peor si lo dejamos pasar, ¿verdad? Dentro de las, sí, tienes toda la razón, Patti, y nosotros hemos encontrado muchísimos padres que tienen mucho estigma en cuanto a la parte de salud mental y piensan, por ejemplo, hay muchos señores dentro de nuestra cultura que no, tienes que ser fuerte y tienes que manejarlo, no, los niños no lloran y la nena tú estás totalmente desbaratada, tienes que tener más fortaleza. Hay veces que los niños no tienen las soluciones y es por eso que nos dependen de nosotros para ayudarlos y tenemos que tener mucha conciencia de que estos dolores mantenidos pueden causar otras consecuencias graves a nivel de la comunidad. Entonces, ¿cuáles son las respuestas? Entrar a ayudar a que los niños fortalezcan su estima personal Okay. para que ellos puedan entender cuáles son los mensajes que están recibiendo, para que no se identifiquen con los mensajes que están recibiendo y cómo manejar su diálogo interno, porque el diálogo interno de cómo un niño recibe la agresión, la respuesta a través de ese diálogo interno va a ser o exitoso o va a ser terrible, porque ella lo puede guardar como resentimiento y acumularlo como furia o decir, ¿cómo así? Que que parezco un elefante. No, olvídate, tú estás mal. Es decir, hay niños que son resilientes y hay niños que no les va a afectar, pero hay niños que sí, y entonces tenemos que tener cuidado de darle las herramientas a las que no los tienen. Y nos ibas a hablar también de algunas estadísticas referentes a estos temas, porque obviamente sabemos y lamentablemente que se desencadenan en muchas veces, no siempre, pero pueden desencadenarse en actos violentos, que eso es lo que queremos evitar, ¿verdad? Por eso queremos hablar con los padres para que la comunidad tenga un mejor bienestar y puedan detener todas estas cosas que pueden crecer en un factor negativo en la salud mental de sus hijos. Hay estadísticas, ¿verdad? Hemos tenido quizás un poquito de triunfo en lo que se ha hecho continuamente ahora trabajando. Bueno, mira, primero quiero aclarar un poco. Todos los Ujú. niños, no todos los niños que son Ok, acosados terminan
cometiendo este tipo de agresiones. Qué bueno. Pero sí se les daña mucho su estima personal y sí puede contribuir. Porque los niños que terminan haciendo cosas terribles en la comunidad, siendo agresores a un nivel mayor, son niños que quizás también tienen ya otros multifactores, que también son importantes que lo hablemos hoy, especialmente ahora que tenemos esta audiencia, es que estoy muy feliz, por ejemplo, en la parte de la salud mental, porque hay niños que ya tienen, además de ser acosados, están sufriendo de depresiones, tienen problemas de salud mental, han sido expuestos a violencia dentro de sus hogares, desafortunadamente, han sido víctimas de traumas, negligencias, entonces ya esto es como como el componente de la tormenta perfecta. Están siendo acosados, pero ya tienen depresión, pero ya se sienten rechazados porque ya no son todos iguales, tienen algo diferente acerca de ellos y por los cuales son excluidos del grupo. Es decir, es un multifactor que poco a poco contribuye a que se forme un caldo de pensamientos oscuros que más tarde ya sí podría ser algo mucho más detrimental para todos, ¿no? Para ellos mismos y para la comunidad. Claro. Y las intervenciones entonces tienen éxito cuando se empieza a trabajar con estos muchachos y quizás se empieza a detectar. Ahí es donde, o sea, en manos de un profesional es que se va a poder detectar si el niño no solamente está sufriendo de un acoso, sino si tiene alguna condición, si está sufriendo de depresión, pero si no tomamos ese paso. Yes. Y los niños siempre te dan una señal de alerta, o se aíslan o empiezan a ser furiosos verbalmente contigo, o antes que les encantaba el fútbol ya no les interesa para nada el fútbol, están encerrados en sus cuartos, tienen una cara larga, furiosos, ya no se sientan en la mesa. Esas son algunas de las señales de alerta. Hay unos que dicen, ya ni siquiera ya me interesa vivir, esto está muy difícil para mí, no lo logro, no tengo amigos. A veces que hacen muchos dibujos, o a veces también empiezan a poner mensajes en el internet, o a veces se quieren hacer los graciosos para tener validación del grupo, de forma inadecuada, lógicamente, pero sí se empiezan a exhibir de lo que ellos van a hacer o de lo que pueden hacer. Entonces, las amistades tienen que estar atentas, los padres tienen que estar atentos, los profesores y toda la comunidad cuando esto ocurra para evitar alguna tragedia. No, y es verdad que a veces los padres trabajan muchísimo tiempo. Algunos padres tienen doble turno o quizás algunos padres llegan a la casa a las 10, 11 de la noche y ya los niños están acostados, ya no viste cómo llegó tu hijo, cómo llegó tu hija, si tuvo ese día, tú sabes, tristeza en los ojos, si tuvo algún problema. Entonces, ¿cuál es el mensaje ahora para los padres? ¿Cómo podemos ponerle atención más allá de simplemente verlos? De pronto hay alguna pregunta clave, cómo empezar esa conversación, porque muchas veces es muy difícil empezar una conversación con los jóvenes o con los adolescentes. Algunos son muy locuaces, pero otros se trancan. Ah, sí, hola, así, ya. Pero entonces, cómo rompemos ese hielo? Bueno, lo primero yo te diría que nosotros los adultos también hemos caído bajo el spell o bajo el hechizo de todo este mundo digital. Padres constantemente con los teléfonos en las manos. Entonces empecemos desde ahí, empecemos desde el adulto, donde tampoco está accesible a esa comunicación, y los niños también, lógicamente, en su mundo digital. Entonces ahora en los hogares estamos teniendo vidas paralelas, no estamos interconectándonos, lo cual es receta de algo no muy bueno. Los niños lo necesitan más que nunca porque ellos están teniendo unas influencias muy grandes a través del internet, a través de los videogames, a través de todo este mundo que antes quizás nosotros no estábamos tan expuestos a estas cosas. Entonces, mi consejo es, los padres, lo primero que tenemos que hacer es ser testigos de lo que nosotros queremos en nuestro hogar. Y es presencia. Empecemos, por ejemplo, como que, vamos a cenar juntos. Vamos a tomarnos una cena juntos y no celulares en la cena. Que son momentos libres de celulares, libres de tabletas, libres de computadoras. Nosotros tenemos que tomar ahora una conciencia en las familias para nosotros
mantener esos contactos familiares, porque de esos contactos familiares es que nuestros niños dependen, es de lo que nuestra familia depende. Así se cultiva el amor, así se cultiva la intimidad, así se cultiva lo que se llama familia, que es un sistema de protección. La familia es un factor de protección en el mundo. Y si nosotros la abandonamos, es como si estuviéramos abriendo las puertas, no tuviéramos rejas, y es porque estamos al peligro, le estamos abriendo las puertas al peligro. ¿Por qué? Porque no tenemos esa interacción con nuestros niños. Así que empecemos por nosotros. La otra cosa es recordar en algún momento cuando estaban quizás un poco más pequeños, ellos les encantaba jugar Monopoly, vamos a jugar Monopoly, mira, esta tarde te voy a cocinar los frijolitos que te encantan, el arrocito que te hace soñar, etcétera, etcétera, vamos a unirnos. Cuando se ha perdido mucho el respeto dentro de la unidad familiar, siempre digo, de pronto tienen una buena relación con una tía, inviten a la tía para que tenga una clase de relación con él, etcétera, etcétera. Siempre hay formas. Cuando están manejando, a veces los niños no quieren mirarte los ojos, pero sí les encanta, pueden abrirse mejor los adolescentes cuando estás manejando y puedes establecer una conversación. Yo me acuerdo de alguna vez de una psicóloga dentro del grupo de práctica que le hizo una pregunta en una sesión familiar en la cual yo estaba a un niño que no había hablado yo no sé en cuánto tiempo y le dice, bueno, cuéntame, Jean-Pierre, he cambiado el nombre por cuestiones de privacidad por la familia. Cuéntame, Jean-Pierre, dime qué es lo que es, cómo se siente ser un adolescente en estos días, en esta época. Y parece mentira, pero el niño le empezó a contar cantidades de cosas. Nos quedamos aterrados porque no hablaba, no decía nada. Ya hasta había yo llegado allí para ver qué es lo que se podía hacer. Y ella le sale con esta pregunta y el niño se abre. Así que hay veces en que tenemos que no irnos de frente, así como que, bueno, ¿qué te está pasando? Sino, cuéntame qué ha ocurrido hoy en la escuela, algo interesante, y formar todas estas estrategias desde el amor, no de la manipulación, desde el amor, desde la verdad, desde la sinceridad, para que los chicos puedan comunicarse. Y sí, y entrarlos también en este tipo de equipos, de programas después de las escuelas, mucho en conseguir programas que tengan alfabetización emocional. Nosotros somos todo en mi práctica acerca de la alfabetización emocional porque pensamos que la prevención es vital, importante. Y en la alfabetización emocional los niños aprenden a identificar sus emociones, a ponerles palabras a las emociones, a resolver conflictos, ¿no? A poder manejar el mundo social, que en muchos de ellos es bastante difícil. Algunos niños tienen neurodiversidades, entonces para ellos el poder socializar y el poder manejar ese mundo interpersonal es aún más difícil. Pues bueno, vamos a darles una psicoterapia acerca de eso para mejorarlo. Entonces, mientras que no nos agarremos del estigma, especialmente dentro de nuestra cultura, del estigma que los trapitos, los paños sucios se lavan en casa, no vamos a pedir ayuda, creo que nos estamos equivocando. Busquemos ayuda. Hay ayuda allá en la comunidad. Muchas gracias y como siempre, Prince, tenemos más de qué hablar porque tenemos que tener otra conversación para hablar de ese tema tan interesante de la alfabetización emocional. ¡Wow! Yo creo que eso nos va a ayudar a muchas personas, a muchos padres, cómo encontrar y trabajar con las emociones de todos en general. Así que, pues, te agradezco muchísimo. Si quieres agregar algo más. No, yo estoy muy optimista, le quería decir, porque en realidad los niveles de agresión han bajado en los últimos años. Yo veo, por ejemplo, nosotros tenemos un contrato con el condado y con las escuelas del condado, y nosotros vemos que han hecho un gran esfuerzo en traer salud mental. Han hecho contratos con diferentes agencias. Cualquier vez una psicóloga que identifica a un niño enseguida nos los manda para que lo atendamos. Bueno, en fin, yo veo de que hay una linda esperanza, siempre hay esperanza, porque dentro de nosotros los seres humanos tenemos gran capacidad de bondad.
Nosotros tenemos inmensa capacidad dentro de nosotros y cada uno de nosotros tiene el potencial de cambiarle la historia a un niño. Así que no dejemos de mirarlos, no dejemos de escucharlos, no dejemos de validarlos, porque al fin y al cabo lo que sana a una comunidad son las conexiones saludables. Eso es ese es el centro y eso es parte fundamental de la sanitud y de la respuesta. Muchísimas gracias, Prince. Ha sido maravillosa esta conversación contigo y sé que todos aquí, la comunidad, pues está muy agradecido por tus consejos y por todo lo que estamos aprendiendo. Y obviamente tenemos una cita pendiente. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en Dale, Cuéntame y Patti Agosto presenta. Gracias a la psicóloga Princess Drago y de esta manera nos despedimos. Gracias, Patti. Que estés muy bien. Muchas gracias.